Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás todo lo que amas, tutoriales, reseñas y mucha diversión. Prepárate para unirte a esta aventura. En nuestro canal podrás disfrutar de una variedad de contenidos. No dudes en comentar, dar like y suscribirte. Queremos conocer tus opiniones y hacer este espacio más interactivo. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. No querrás perderte de ninguna de nuestras emocionantes aventuras. Y poderoso Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, ¿vosotros pensáis que le dolió a Jesús los clavos? Los latigazos, todo lo que él padeció y sufrió. Yo creo que él padeció, tuvo dolor, ¿verdad? Jesús fue un hombre esforzado. Jesús fue un hombre esforzado desde el principio de su ministerio, cuando él dijo, ha llegado mi hora, aunque su madre le dijo a su madre, mujer, ¿qué tienes de mí? Aún no ha llegado mi hora. Pero él fue obediente a su madre y fijaros, hizo el milagro, el primer milagro de las bodas de Canaán, ¿verdad? Pero antes de empezar su ministerio dice que 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, como Moisés, 40 días en la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender a esforzarnos también y ser valientes, ¿eh? No todo va a venir de cara, porque las cosas no vienen de cara. Pensamos que el hecho de estar en el Señor nos va a librar de muchas cosas. No nos libra. El Señor nos da fuerza para poder llevar todo lo que tenemos que llevar, ¿eh? Pero si tenemos que pasar, pasaremos. Estamos en el mundo. Y Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Quiere decir que habrán problemas, habrán dificultades, habrán circunstancias que quizás nos van a poner en ese aprieto, pero sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Amén? Eso es lo importante. El mundo no tiene fe ni tiene esperanza. Y si tiene una esperanza, es una esperanza muerta, porque al final la esperanza se acaba con la muerte. Pero nosotros tenemos una esperanza viva, ¿eh? Una esperanza que va más allá de lo natural, lo que nos lleva a tener el entendimiento de que el Señor va a resucitar nuestros cuerpos y vamos a estar un día con el Señor. ¿Amén? Esa es nuestra fe. Al menos lo que yo creo, lo que creemos todos, ¿verdad? Amén. Nosotros podemos ser débiles en nuestra carne, porque muchas veces vamos a entrar en esa debilidad, porque somos débiles. Y te vas a sentir cansado, te vas a sentir muchas veces quizá que no tienes fuerza, te vas a sentir muchas veces que tu ser decae, y eso es normal. Pero lo que no puedes nunca es estar débil espiritualmente. Tú puedes estar débil físicamente, pero no débil espiritualmente. Si Jesús hubiera estado débil espiritualmente, no hubiera podido vencer al diablo cuando el diablo se le presentó para tentarle en ese momento, ¿verdad? Él estaba con hambre, estaba débil, después de 40 días de ayuno, pero su espíritu estaba fuerte, ¿eh? Y el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros somos débiles en nuestra carne, cuando somos débiles porque hay una enfermedad, hay un problema, dice que es cuando Él se fortalece, se hace grande en nosotros, ¿eh? Entonces muchas veces está que si no menguamos nuestra carne, Él no va a crecer en nosotros. Por eso es muy importante nosotros esforzarnos. Y a veces pues todo eso tiene que venir con mucho esfuerzo, tiene que venir con ganas de que nuestro hombre interior se fortalezca. Pablo nos dijo que
Teníamos que ser fuertes en el hombre interior. En Efesios 3:16, Pablo nos dice, fortalecidos en el hombre interior. Hay un hombre interior que es nuestro espíritu, que tiene que estar fuerte, porque si estamos débiles carnalmente y débiles espiritualmente, el diablo nos va a dar tortas por todos sitios. Entonces tenemos que estar fortalecidos en el hombre interior, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mirad que es el Espíritu Santo el que fortalece nuestro interior. Entonces necesitamos estar fuertes espiritualmente. ¿Cómo podemos estar fuertes espiritualmente? Bueno, cuando nosotros estamos orando y buscando al Señor, vienen fuerzas a nuestra vida. ¿Amén? Pues dice la palabra que la carne es débil, pero que el espíritu siempre está dispuesto. La carne es débil, la carne no tiene fuerza, la carne no quiere. Por eso nos cuesta tanto orar, nos cuesta tanto buscar al Señor, nos cuesta tanto dar los pasos de fe, pero hay que darlo, hay que superar. Por eso, si nuestra carne es fuerte, tú no te vas a levantar de la televisión para venir a la reunión. Si tu carne es fuerte, tú no vas a hacer el esfuerzo para orar, para leer la palabra, para buscar al Señor. Imposible, porque tu carne te pesa más tu carne, pesa más nuestra carne que nuestro espíritu. Y que cuando se construye un edificio, si es un edificio muy grande, hay que hacer un buen cimiento. Y los cimientos no se ven, pero los cimientos es el tiempo que tú has dedicado a buscar al Señor. Los cimientos es tu vida interior. Los cimientos es tu fortaleza. Quizás tú ves a un hombre así débil que parece que no es nada y está lleno del Espíritu Santo y pone las manos sobre ti y se sanan los enfermos. Porque no tiene nada que ver lo de afuera con lo de adentro. Entonces, cuando una persona busca a Dios, está cimentando su vida, está fortaleciendo el hombre interior, y eso es necesario que nosotros fortalezcamos ese hombre, que muchas veces no lo hacemos. La palabra dice que la carne y la sangre no entran en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay tesoros incalculables. Los tesoros no están a la vista. El reino de los cielos tiene tesoros, pero los tesoros nunca están a la vista. Una mina de oro hay que escarbar para encontrarla, un diamante hay que escarbar para encontrarla. Los tesoros, si están a la vista, los ladrones los roban rápido. Entonces el reino de los cielos tiene muchos tesoros, pero hay que buscarlos, escudriñarlos, hay que perseverar para encontrar estos tesoros en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro hombre interior? Bueno, lo primero que nos pide el Señor es santidad. Lo primero que nos pide el Señor es santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando no hay santidad, ya podemos meter todo lo que queramos en nosotros, que todo eso se derrumba, porque la santidad son las columnas que va a aguantar el peso de la gloria de Dios. Si no hay santidad, estamos tan escasos que muchas veces derribamos todo lo que viene del Señor no permanece en nosotros. Somos como una cisterna rota, entra el agua pero sale por otro sitio. Y la santidad lo que hace es que retiene la bendición de Dios en nuestra vida. Amén. La santidad retiene la bendición. Cuando no hay santidad, la bendición se va. Entonces, si tú no eres santo, si tú no buscas la santidad, y eso es algo que a veces parece una contradicción, porque decimos, bueno, somos santificados por el Señor. El Señor nos ha santificado, sí, nos santifica cuando nosotros respondemos a la santidad. Si nosotros perseveramos en pecado, no hay santidad en nosotros. La gracia nos perfecciona cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos comprometidos con Dios. Pero la gracia no nos perfecciona estando en pecado. La gracia no es algo que nos permita seguir pecando. La gracia viene a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos y entonces el Señor viene con su perdón. Pero es muy importante que entendamos que lo primero que nos pide el Señor es santidad. Amén. La santidad es la puerta, es el principio de toda bendición, es el principio de toda bendición.
El Señor nos dijo que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y me seréis un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo apartado, especial tesoro, un pueblo que Él tiene para Él. Entonces, eso no ha cambiado en el Nuevo Testamento. O sea que Dios, por medio de su sacrificio, nos ha santificado, pero la Escritura dice que sin santidad, hemos dicho antes, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es importante. Nosotros podemos... Hay gente que no es cristiana, que quizás son santos, viven en santidad, no roban, no matan, no dicen palabrotas, tienen una buena manera, pero eso no les acerca al Señor. ¿Amén? Entonces, lo que nos acerca al Señor es el sacrificio de Jesucristo. Es su sacrificio, su sangre preciosa derramada sobre nosotros es la que nos permite estar santificados y justificados delante de Dios. Ahora, no se puede derramar, la sangre de Cristo no se derrama sobre gente que persevera en el pecado. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos primeramente que la santidad es lo más importante para fortalecernos en nuestro hombre interior. Dios dice que todas nuestras obras al final son como trapos de inmundicia. Fíjate, trapos de inmundicia. Antes no se utilizaban compresas como ahora. Las mujeres utilizaban paños. Y de eso está hablando. Trapos de inmundicia, está hablando de eso. Imaginaros. O sea que nuestras obras delante del Señor no sirven, no valen, si nosotros no estamos santificando nuestra vida y buscando al corazón. ¿Qué santidad? Bueno, pues santidad es alejarse, huir, abstenerse de todo lo malo, de todo lo que Dios aborrece. Y santidad no es apariencia. Santidad no es poner las manitas o poner una cara así de santo. Todo eso no sirve. Todo eso no vale, ¿verdad que no? Ya sabemos que todo eso de poner la carita así un poco para el lado y poner las manos así, no. Eso Dios no le convence. La santidad empieza en nuestro corazón, santificando y purificando nuestro corazón. Como dice la palabra, que vigilemos lo que entra en nuestro interior. Porque dice que del corazón salen los homicidios, los robos, las mentiras, todo sale de nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón. ¿Amén? Hay que ver que el Señor nos ve. Que quizás el pastor no te ve, quizás tus amigos no te ven, quizás las personas no te ven, pero Dios sí que nos ve. ¿Amén? Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Nosotros pensamos que estamos solos, pero no estamos solos, Dios nos ve siempre. ¿Ven? Y eso es lo que hace que no crezcamos espiritualmente. Nuestro hombre interior, ¡bum!, se va derrumbando. Cada vez que nosotros perseveramos en pecado, ¡bum!, se derrumba el hombre interior. Y todo lo que hemos recogido, ¡bum!, se ha ido. Nada, no se sostiene nada sin santidad. Santidad no es apariencia. A ver, tenemos que ser santos, santos en la calle, santos en el trabajo, santos en la iglesia y santos en cualquier lugar donde estemos, porque somos representantes del Señor, somos ministros suyos, no somos simplemente ministerios, no solamente es el pastor, todos somos hijos de Dios y todos necesitamos dar testimonio de la vida, ¿verdad? La gente no lee la Biblia, la gente nos ve a nosotros, la gente no lee la Biblia. La gente de la calle no lee la Biblia, nos ve a nosotros. Y Pablo dijo, vosotros sois cartas abiertas a la gente, cartas leídas y conocidas por la gente. Entonces, eso muchas veces nos va a traer problemas, porque a veces el jefe te va a pedir que mientas y tú tendrás que decirle, lo siento, pero no, yo no puedo mentir. Yo cuando estaba en la fábrica, el encargado era muy astuto, era un hombre que venía por las mañanas y como había un turno de noche, pues él se ponía al lado de la gente y la gente le contaba todo lo que había pasado por la noche. Y cuando pasaba algo, decía, mira, yo a ti no te creo. Dice, pero si Luis me dice algo, me lo creo. Dice, porque él no miente. Qué importante es que la gente sepa de ti que tú eres creyente, que tú eres cristiano, ¿verdad? Y yo me enfrentaba con el director.
decía, digo, tú eres el director, aquí en la tierra. Te crees muy sabio, te crees muy listo. Pero como no te conviertas, cuando llegues al cielo, tú allí ni eres director ni eres nada, ¿eh? Que te vas de cabeza al infierno. Y se enfadaba conmigo. Se ponía el encargado al lado y decía, se llamaba Paco. Paco, mira lo que dice, que me vea al infierno. Mira lo que dice este hombre. Digo, no, es así la verdad. Digo, como no te conviertas, como no busques a Dios, ya no te vale. Aquí tú eres mucho director, pero yo no me casaba con él, ni con... Yo le decía las cosas muy claras. Claro. Luego se enfadaban conmigo, me hacían la cruz, me decían que era el cura. Bueno, tendrás que pagar todo eso, tendrás que pagarlo, ¿verdad? El que se enfaden contigo, el que te digan que eres un monje, el que una monja, el que eres... Pero al final el testimonio queda. Cuando yo me fui de la fábrica me dice, hay que ver que siempre se van los más buenos. Yo digo, bueno, ahora te das cuenta. Paga un poquito más y a lo mejor me quedo. Pero bueno, ya nos pasa muchas veces eso, ¿verdad? Pero hay que dar testimonio allí que la gente no pueda decir nada malo de nosotros. Que la gente no pueda decir nada malo de nosotros. Porque todos nos conocemos y sabemos dónde tenemos que arreglar nuestra vida. Todos sabemos de qué pie cojeamos. No nos mintamos, todos sabemos de dónde caemos, qué hacemos mal. Entonces tenemos que aprender a rectificar todo eso. Primera de Pedro 1:16, Primera de Pedro 16 dice que seamos santos como el Señor es santo. Amén. Y sabes que hay un remedio solamente para que Dios nos perdone, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el arma del creyente, estar a los pies de la cruz, pedirle perdón al Señor. El arrepentimiento es lo que nos vuelve nuevamente a reconciliar con el Señor. Amén. Si no hay arrepentimiento, el pecado sigue y aumenta. Porque muchas veces pensamos que es automático, pecamos y Dios nos perdona. No, Dios nos perdona si cambiamos nuestra actitud. Dios perdona si nosotros nos arrepentimos, y arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es una cosa. Tienes remordimiento, lo he hecho mal. No, eso es una cosa. Arrepentimiento es que tú cambias. Si tú ibas hacia la izquierda, vas hacia la derecha. Si tú ibas hacia adelante, vas hacia atrás. Quiere decir que el arrepentimiento te hace un cambio en tu vida. Porque escrito está: ser santo como yo soy santo. Amén. Fíjate, eso está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. O sea que es una base poderosa para que podamos crecer en el Señor, en el Espíritu Santo. Tito, libro de Tito, capítulo 2, 11 y 12. Nosotros necesitamos dejar, porque no podemos compararnos al mundo, no podemos. Tiene que haber una diferencia en nosotros. Tiene que haber esa diferencia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, eso es un arrepentimiento, tú renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Amén? Sobria, justa y piadosamente. O sea que hay que desear en nuestro corazón el ser santificado. Y nosotros somos santificados cuando nos apartamos del pecado. Entonces Dios santifica nuestras vidas. Porque si no, nuestras vidas no van a cambiar. No cambiaremos. A veces creemos que nadie se da cuenta. Claro que nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Y Dios se da cuenta y la gente se da cuenta de que nosotros no vivimos rectamente. No somos lo que decimos ser. O sea que Efesios 5, 26 y 27, aquí también el Señor nos habla de que Él quiere una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Es complicado eso, es difícil eso, ¿verdad? Pero como nosotros somos la iglesia, nosotros no miramos la iglesia en conjunto, sino que miramos la iglesia como templo del Espíritu Santo que somos, nos miramos a nosotros mismos
Si tú te comparas con los demás, tú eres muy bueno y yo soy muy bueno. Porque siempre tenemos a alguien a quien nos comparamos. No, 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 no. Nuestro ejemplo es el Maestro. Nuestro ejemplo es Jesús. Amén. Cuando dice el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga y limpia, está hablando personalmente de cada uno de nosotros. ¿Amén? No está hablando de una iglesia en conjunto, porque sabemos que dentro de la iglesia hay toda clase de peces. Que nos ayude, Señor, darnos hay pulpo, conocimiento y darnos convicción de pecado, Señor. Para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda transformarnos y cambiarnos. Hay toda clase de pecado. Te damos las gracias. Y unos van al cesto y otros van fuera. Entonces, la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Este es el local. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor dice que quiere una iglesia para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, que es la palabra, dice, y a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé ese entendimiento? Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que necesitamos limpiar nuestras vidas, santificarnos, entrar, Señor, en ese deseo, Señor, de que tú nos limpies poderosamente, Señor, con tu sangre. Perdónanos, Señor, por todo pecado, por toda maldad, por todas aquellas cosas que no te gustan, que no te agradan, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a comprender la necesidad que tenemos, Señor, de presentarnos delante de ti siempre, Señor, limpios, Padre. Padre, glorifícate, que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie, que nos ayude, Señor, darnos conocimiento y darnos convicción de pecado, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda transformarnos y cambiarnos como tú quieres, Padre. Te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Por eso hace pecar a la gente. Si nos apartamos del pecado, si no nos apartamos del pecado, la gracia de Dios no actúa en nosotros. Creedlo. Si no nos apartamos del pecado, la gracia de Dios no actúa en nosotros. La gracia no puede actuar cuando hay rebelión, cuando hay rebeldía, cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay una persona que simplemente desobedece. Podemos caer, por supuesto, pero uno tiene que darse cuenta cuando uno hace lo malo para volverse rápidamente nuevamente al Señor. Amén. Tenemos que aprender. Esto es cuerpo de pecado y por lo tanto este cuerpo tiene que morir. Dios nos disciplina. ¿Sabes que Dios nos disciplina? Lo dice en el libro de... Creo que es Hebreos 12, habla de que Dios al que ama lo disciplina. Dios al que ama lo corrige. Dice que si no nos disciplinara el Señor seríamos hijos bastardos. No seríamos legítimos, seríamos hijos bastardos. No seríamos hijos de Dios verdaderos. Entonces Dios nos disciplina. Amén. Y sabemos que el castigo, porque a veces la disciplina es castigo. ¿Sabe de qué se alimenta el diablo? El diablo se alimenta de nuestros pecados. El diablo se alimenta de pecado. Por eso hace pecar a la gente. Por eso promueve la pornografía, por eso promueve todo lo que es las drogas, promueve el aborto, promueve todo lo que sea maldad, el asesinato, los homicidios, porque el diablo se goza en el pecado, se mueve en el pecado y necesita pecado. Entonces, nuestra carne, si no está controlada por el Espíritu Santo, si no estamos fortalecidos en el Señor, va a pecar. Porque Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, quiero hacer lo bueno y no hago lo bueno, sino hago lo malo que no quiero hacer. Entonces uno se da cuenta de que Pablo dice, así mismo se decía, un hombre de Dios se decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esto es cuerpo de pecado y por lo tanto este cuerpo tiene que morir porque el castigo del pecado es la muerte. Un día moriremos todos. Pero nosotros tenemos que entender que mientras estemos en este cuerpo tenemos que aprender a dominar toda esa concupiscencia, esos deseos malos que pueden venir a nosotros. Entonces, por causa de nuestra mala manera de vivir, Satanás viene y abre puertas en nuestra vida.
nos tienta porque Él se alimenta del pecado. Isaías 54, 16, Isaías 54, 15, 26. 16. Éxodo 15, 26. Mira lo que dice aquí el Señor. Porque ¿quién creó a Satanás? ¿Quién creó a Lucifer? Porque en un principio no era Satanás, era Lucifer. ¿Quién lo creó? Dios. Y Él dice, he aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. O sea, él mismo también a través del diablo está probándonos si somos fieles o no somos fieles al Señor. Amén. O sea que simplemente el diablo es un instrumento en las manos de Dios para probar a los que han de ser suyos y los que no han de ser suyos. Amén. Sabéis que cuando hubo la rebelión en el cielo, una tercera parte de los ángeles se fue con el diablo. Pero es que sigue pasando que mucha gente, en vez de escoger a Dios, sigue escogiendo los caminos malos. Entonces, el infierno dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. No lo hizo para los hombres, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero cuando nosotros no hacemos lo correcto y no vivimos como tenemos que vivir, pues tenemos que... Si por beber la Santa Cena, por impíamente, sin habernos arrepentido, sin estar bien Éxodo en el Señor, 15, 26. porque tenemos que entender Éxodo que 15, todo 26. es espiritual, y esto afecta a nuestro espíritu. Por causa del Y lo que pecado afecta a vienen nuestro espíritu enfermedades, afecta a ¿lo nuestra sabíais? carne, porque no es Por causa más del la pecado carne vienen que el espíritu, enfermedades. es más el Ah, espíritu no. que la carne. ¿Sí? Esta carne Cuando es un uno abusa cascarón. del Si nosotros alcohol, no andamos te puede venir una rectamente en el cirrosis. espíritu, la carne lo... Cuando uno abusa del tabaco, Y te así puede venir dice un cáncer mucha de gente en el pulmón. refrán, que el reflejo cuando uno de- no atiende bien a su alimentación, te puede venir una úlcera. Nuestra cara es el alma, en Y no es fin, culpa de algo Dios. así, ¿verdad? No es culpa de Dios, es culpa por nuestra mala manera de vivir. ¿Verdad que sí? Y uno piensa que que la no le va a santidad es la tocar. puerta de la salud. Uno piensa ¿Quieres que ser eso no sano? le va a tocar. Pero uno tiene que aprender a vivir en santidad. Porque vivir en santidad significa vivir en salud. Pero no todo No sé si lo habéis entendido. todo me es lícito, Vivir en santidad significa pero no vivir en salud. me dejaré Porque dominar. la paga del tomar pecado es la muerte. vasito de Pero vino, la pues paga no del puedes pecado tomar. no solamente es muerte, Pero sino que vigila. es enfermedad. Cuando ya empezamos, Y viene enfermedad. el hígado empieza a ponerse graso. Si simplemente dice la palabra que Empieza muchos mueren a haber antes de tiempo y complicaciones en la enferman sangre. antes de tiempo por beber Y como eso, muchas cosas. o por tomar la Santa Cena Entonces, impíamente. no quiere decir que ¿Lo todo dice la esto palabra o no lo sea dice la así, palabra? pero Dios, Si por cuando hizo beber al la hombre, Santa lo hizo Cena, por perfecto. impíamente, sin hizo habernos Adán y Eva, arrepentido, lo sin hizo estar perfecto. bien purificados en el Señor, Entonces, el porque tenemos que pecado ha entender que evolucionado de todo tal eso manera es que al espiritual final, y esto afecta a nuestro fíjate espíritu. cómo ha evolucionado el pecado, que Y lo que afecta a nuestro espíritu afecta a nuestra carne, a veces uno porque no es más la carne que el espíritu, los es hijos más el han espíritu que la salido carne. bien. Esta carne es un cascarón. Si nosotros no andamos rectamente en el espíritu, la carne lo Y no es culpa de lo nadie, manifiesta. simplemente es un ADN Y así dice que mucha ya gente en el está refrán, contaminado por el pecado, que no está el perfecto, reflejo que de solamente, nuestra nada, alma, algo- ¿verdad? algo que no está O bien. el reflejo de nuestra cara es el palito alma, que en no fin, está algo, bien, yo ya sé, algo así, ¿verdad? rompe Para que toda lo todo estructura entendéis, pero de vosotros lo la persona. entendéis. ¿Eh? Éxodo 15, ¿No 26 dice, ¿Verdad que sí? si oyeres O sea que la santidad es la puerta de la salud. la ¿Quieres voz ser de sano? Jehová, tu Dios. Sé santo. Dice, Apártate, oír, ¿verdad? porque la Y palabra dice, hicieres lo todo me es recto lícito, delante de sus ojos, pero no todo me y dieres conviene. oído a sus Todo me es mandamientos, lícito, y guardares pero no todos sus estatutos, me dejaré ninguna. dominar. Repite ¿Te puedes conmigo, tomar ninguna. un vasito de vino? Pues te lo puedes tomar, pero Pero ¿qué vigila, te dice el Señor? porque cuando ya Ninguna empezamos, enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré el hígado a ti, empieza a porque yo ponerse soy graso, Jehová, tu sanador. Pero empieza si oyeres a haber atentamente, complicaciones en la sangre, si hicieres lo recto, y si como eso dieres muchas oído, cosas, y si guardamos ¿verdad? sus palabras. Entonces, no quiere decir La que todo santidad esto es sea la así, puerta pero de la salud. Dios cuando hizo al hombre lo hizo perfecto. Fortalecemos nuestro Cuando hombre hizo a Adán y interior, Eva lo hizo perfecto. somos Amén. santos en el Señor. Entonces, el pecado ha evolucionado de tal manera ¿Cómo que al final, fortalecemos nuestro hombre fíjate interior? cómo ha evolucionado el pecado, que Oramos. Cuando estamos buscando al Señor y oramos, a veces uno se fortalece vemos familias nuestro que hombre interior. los hijos Al no orar han salido expresamos bien palabras.
por problemas, expresamos ¿verdad? pensamiento, porque no se Mire, ora miremos los solamente hospitales con cómo palabras, están. se ora con pensamiento. Y no es culpa de nadie, simplemente es un ADN que ya está contaminado por el pecado y que no está perfecto, y solamente, nada, algo que no está bien, un palito que no esté bien ya rompe toda la estructura en la persona. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice oír, ¿verdad? E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, repite conmigo, ninguna, ninguna. Y meditando en el Señor. ¿Pero qué te dice el Señor antes? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero si oyeres atentamente, si hicieres lo recto, si dieres oído y si guardamos sus palabras. Porque si no, el mudo, ¿cómo ¿Ves? oraría? La santidad es la puerta Oraciones fueran habladas, de la salud. el mudo Fortalecimiento, no podría comunicarse con Dios. fortalecemos nuestro hombre Solo se interior comunica cuando a través del pensamiento. Y somos piensa en santos en el Señor. Dios. Entonces, fortalecemos nuestro interior cuando ¿Cómo fortalecemos oramos nuestro hombre interior? Cuando Porque eso llega cuando oramos, de Dios. cuando estamos buscando al Ensancha- Señor y oramos, ensancha ¿verdad? nuestro Se interior fortalece nuestro hombre nos hace interior. crecer Al orar y expresamos desarrollarnos. palabras. La palabra de Al Dios orar dice que expresamos cuando oramos en pensamientos, lenguas, porque no se ora oramos en solamente lenguas, con palabras, se ora con también de pensamientos. edificarnos, de fortalecernos. Tú puedes Cuando pensar, estamos y en orando esos lenguas, pensamientos ya dice que son nos oraciones delante del edificamos. Señor. Estamos Dice, aún no está la construyendo palabra en mi nuestra boca vida y tú ya la sabes interior. toda. Fortaleciendo nuestra ¿Eh? vida interior. Cuando nosotros Eso es muy pensamos, importante, meditamos en el Señor, estamos que nosotros levantando pidamos al nuestros Señor el bautismo pensamientos, del porque los Espíritu pensamientos Santo. son como Señor, ondas. bautízame, lléname con tu Ahora mismo aquí en Espíritu este Santo, recinto hay un lléname, para que pueda montón de recibir ese ondas, don, porque que si tuviéramos el aparato correcto podríamos escuchar, pues yo qué sé, a los americanos, a los franceses, a los televisión de muchas, porque todo está lleno de comunicación. No lo vemos, pero está lleno de comunicación. Nuestros pensamientos alcanzan el corazón de Dios. Y cuando estamos pensando y meditando en el Señor y orando, estamos reflexionando, y eso es bendición para nuestras vidas. Por eso dice la palabra que no hay pensamiento de bien en el malo. No hay Dios en ninguno de esos pensamientos. Nosotros tenemos que aprender a controlar también nuestros pensamientos, porque son oraciones. Porque si no, el mudo, ¿cómo oraría? Si solamente nuestras oraciones fueran habladas, el mudo no podría comunicarse con Dios. Pero el mudo se comunica a través del pensamiento y piensa en Dios. Entonces, fortalecemos nuestro Dios interior cuando oramos, Efesios 1:3, porque eso llega Dios de nos ha Dios. bendecido La oración con toda ensancha, bendición espiritual. ensancha nuestro interior Dios no nos ha bendecido con y un nos hace coche, crecer con un- y desarrollarnos. con una casa grande. La palabra de Dios Dios dice nos que ha cuando bendecido oramos con en lenguas, eso oramos son en lengua, bendiciones. Para otra Dios eso forma es también de bendición. edificarnos, de fortalecernos. Para Cuando Dios estamos nuestra orando en bendición. lengua, dice que nos edificamos, estamos construyendo nuestra vida interior, estamos fortaleciendo nuestra vida interior. Eso es muy importante. Que nosotros le pidamos al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Señor, bautízame, lléname con tu Espíritu Santo, lléname para que pueda recibir ese don, porque la palabra dice, ojalá que todos vosotros hablarais en lengua. Es un don que Dios lo derrama para todo aquel que lo desee, que lo anhele, ¿verdad? Dice que Dios le da el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, tenemos que pedirlo, que Dios nos bautice, que Dios nos llene con su Espíritu Santo, porque eso va a hacer que nos edifiquemos, que nos fortalezcamos poderosamente en el Señor. Y nadie puede criticar lo que no ha experimentado. Hay gente que critica cosas, pero no las ha experimentado. Entonces, cuando no has experimentado las cosas espirituales, es mejor que uno pues diga, pues Señor, pues lo acepto y yo quiero ese don. Yo quiero ese don poderoso de las lenguas que me va a levantar y me va a edificar, ¿verdad? Efesios 3 del 14 al 16. Dios nos ha bendecido, Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda bendición Debemos ser espiritual. grandes por fuera, a la Dios vista no nos de ha otros. bendecido con un coche, con una casa grande. Dios no nos ha bendecido con un... Eso no son bendiciones. Para Dios eso no es bendición. Para Dios no es bendición. Una casa grande. Nosotros le llamamos bendición a una casa grande, a un coche bonito, le llamamos bendición a tener un dinero en el banco, a tener... No, eso no es bendición. La bendición de Dios, mira cuál es la bendición de Dios. Bendito sea el Dios
Dios y Padre de nuestro Mira- Señor mira cómo Jesucristo, empieza Pablo. que nos bendijo Fijaros cómo empieza Pablo. con toda bendición Por esta causa, espiritual en los lugares doblo mis celestiales. rodillas Esa es la ante el bendición Padre de poderosa nuestro de Dios. Jesucristo. Ya empieza Esa es la humillándose. bendición. Porque cuando tú eres bendecido interiormente y espiritualmente, 17, Dios puede darte lo toma que nombre Él toda quiera. familia en los cielos y en la tierra. Cuando tú eres bendecido interiormente y tú Para que buscas os dé, primeramente el reino de Dios y su conforme a justicia, las dice que riquezas todo de lo su demás Dios te lo gloria, añade. el ser Si Dios no añade más fortalecidos cosas, quizás muchas con veces poder porque aún no hemos en el entendido hombre el mensaje interior de la palabra de por Dios. su espíritu. Y tenemos que, Pero Dios tiene que primeramente, revelarse en nosotros, se Él tiene que dobla revelar. sus Es que si no rodillas, se revela al humilla Señor, delante de la presencia estas del solamente Señor, van a ser que uno tiene que palabras humillarse, si uno en quiere nuestro, crecer, uno en tiene nuestro que entendimiento, en menguar y nuestra mente. humillarse la ¿eh? carne. O sea que la oración Dios nos hace fuerte ¿Sabe qué pasa? en el Que Dios Espíritu no nos da Santo. más de lo Efesios que 3:14, podamos soportar. Si nuestros Efesios 3 del 14 al cimientos 16. espirituales son débiles, Dios no puede derramar más espíritu sobre nosotros, porque nos mataría. Nosotros necesitamos ser Queremos ser grandes por fuera, fortalecidos. Sí, a la vista de fíjate otros, que cuando bajó pero no Moisés del menguamos monte, después de estar 40 días a la y vista de 40 Dios. noches en el monte Queremos Sinaí, ser fuertes, dice grandes, que su grandes rostro hombres de resplandece. Dios a la vista de los demás, personas Cuando la gloria de Dios es que demuestran fuerte, mucha espiritualidad, pero Dios tenemos dice que menguar todo aquel primeramente que delante miraba del a Dios Señor. Amén. moría. Porque si Nadie tú quieres puede ser mirar cara a cara a grande, Dios. tienes que Cuando menguar Moisés le dice primeramente. que Nadie es grande demuestre si no su mengua. gloria, dice, O sea "Yo que me pondré mira lo sobre que la dice el roca Señor aquí. Por esta y causa, verán mis espaldas, mira pero cómo no- empieza no Pablo. verás mi rostro". Fijaros cómo empieza Y la Pablo. mano- Por esta causa, La mano de Dios cubrió doblo mis la rodillas roca- ante la el roca Padre es de nuestro Cristo, Señor porque vemos a Jesucristo. Dios Ya a través empieza de Cristo. humillándose. Amén. ¿eh? Luego, ¿cómo sigue? No podemos Hasta el ver a Dios, 17. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la no tierra, nos puede dar más de lo que podamos soportar. Entonces, si nuestros cimientos no son para que fuertes, os dé, nosotros no vamos a conforme crecer a las espiritualmente. riquezas de su Primero gloria, hay que bajar el ser para fortalecidos poder subir. con poder Primero bajar, en el hombre la gente a interior veces, muchas por veces, su espíritu. se cree que Pero esto es primeramente, algo, ¿no? Hay que bajar. Él dobla Hay que sus orar. rodillas, se humilla Hay que delante de la ayunar. presencia del Señor. Por eso, ¿cómo he Porque uno empezado tiene yo? que Con los humillarse. clavos Si de uno Jesús. quiere crecer, uno tiene que menguar y humillarse en la carne. Los latigazos le dolían. Dios, Que el ¿sabe qué ayuno le pasa? Que dolió. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Si nuestros Él sabía cimientos el espirituales ministerio son que tenía. débiles, Y sabía que Dios había no puede venido. derramar más espíritu Pero sobre que nosotros, tenemos que entender porque nos que somos mataría. hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser tenemos que fortalecidos. Si no cuando, podemos vivir fíjate como el que mundo vive. cuando bajó Moisés del Tenemos que monte, aprender después de estar 40 días y 40 a humillar noches nuestra en carne, el monte a Sinaí, humillarla a través de la dice oración, que a humillarla su a través rostro del ayuno. resplandecía. Aunque sea poquito. Yo no te digo Cuando que la gloria de Dios un es ayuno grande, fuerte, empieza con un ayuno pequeño. Dios dice que todo aquel que miraba a Dios moría. Nadie Empieza podía mirar cara a cara a apartar Dios. algún tiempo para el Señor. Cuando Moisés le dice Empieza a apartar que le aunque muestre sea su un gloria, día, dice, una yo me comida, pondré sobre una la cena, roca algo. y verás mis espaldas. Señor, ese Dice, tiempo, pero no, ese tiempo no verás de mi lectura de la rostro. palabra, un tiempo de Y estar la mano, meditando en el Señor. la mano de Dios Apartarte cubrió después de y todo lo protegió. que La roca te es rodea Cristo, para porque buscar al vemos a Señor. Dios a través de Cristo. Y si es posible, Amén. pues, Entonces, como Pablo, voy a no doblar podemos mis ver a rodillas Dios delante del Señor para cara que a Dios cara, nos fortalezca pero espiritualmente. Dios no Porque nos si puede estamos dar más de lo fuertes que en nuestro podamos hombre soportar. interior, Entonces, si nuestros el enemigo cimientos nos va no a son dar fuertes, izquierda y nosotros derecha. no vamos a crecer Porque el espiritualmente. diablo Primero no hay va que a por el bajar mundo, ya lo tiene. para poder El diablo subir. viene por los hijos de Dios, Primero bajar. por los débiles. La gente a veces, muchas veces, se cree que esto es algo. No, hay que bajar. Hay que orar. Hay que ayunar. Mateo 24, Por eso, ¿cómo he empezado yo? 26, Que los clavos de 41. Jesús Porque también le dolieron. nos fortalecemos en el nombre Que los interior, latigazos le dolieron. ayunando, Que el ayuno le dolió. fortaleces también orando, ayunando, santificando Pero tu vida, él sabía como el clavos, ministerio que tenía y fortaleciendo sabía a tu qué había hombre. venido. Así que si Pero os es que dijere, nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios ¿estamos bien? y que tenemos que Isaías esforzarnos 26, también. creo que es, Que no podemos 26, vivir como el mundo vive 26, y que tenemos que 41. aprender a humillar nuestra carne, a humillarla a través de la oración, a humillarla a través del ayuno, aunque Verás sea de orar, poquito. Yo no te porque digo la que verdad, empieces con un ayuno grande, empieza con un ayuno El pequeño, espíritu está pero la carne, con ese ayuno ¿cómo es la empieza carne? a Y apartar hay que algún creérselo, tiempo pero para el la carne, Señor. ¿eh? Empieza a apartar, aunque sea mediodía, una comida o Por eso, si una no cena, estamos algo. fortalecidos, buscando al Y Señor, orando, busca al Señor clamando ese al tiempo que Señor, sea un tiempo de la lectura carne de la seguirá palabra, un tiempo de siendo- estar meditando en el Señor, de Espero apartarte, que si poquito a puedes, de poco todo lo que podamos te rodea para buscar al Señor. tener estas cosas Y reveladas si es que posible, nosotros pues, vamos a como orar y Pablo, acabamos la reunión. voy a doblar mis rodillas delante del Señor para que Dios me fortalezca Padre, ayúdanos, espiritualmente. Porque si no estamos fuertes en nuestro hombre Vencidos interior, en el hombre interior. el enemigo nos va a dar Ayúdanos, a Señor, a izquierda menguar, y derecha. a humillarnos Porque en tu el diablo presencia. no va a por el pedir- mundo te ya lo pedimos, Señor, tiene. esta noche, El diablo Padre, viene que por nos los hijos de ayudes, Dios. Señor,
por los a débiles. entrar en ese por los deseo, débiles. en ese anhelo, Señor, Acabo. de buscar tu rostro. Fortalécenos, Padre, espiritualmente. Mateo Quita de 24, nosotros, Señor, esa 26, debilidad que hay 41. muchas veces, Padre, que nos impide Porque también acercarnos a ti. Nos Ayúdanos fortalecemos a en el hombre interior santificarnos, ayúdanos a ayunando. orar, Ayunando es ayúdanos a como tú menguar, fortaleces Señor, a través también del ayuno, a orando, través de tu ayunando, búsqueda, Padre santificando amado, tu que vida. podamos ser, Es como Señor, estamos esos representantes, fortaleciendo esos nuestro hombre embajadores tuyos, interior. esos hombres Así y que si os mujeres, Padre, dijeren, que dan a ver, testimonio, Señor, de ti, Padre. ¿vamos bien? Te damos la gracia, Isaías Padre, y te 26 damos la creo que es, gloria por 26, todo, 41. en el nombre de Jesús. 26, Amén. 41. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Renueva mi alma, su paz me dará, aunque camine en valle de